Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos un poco más sobre los archivos que componen una base de datos en Microsoft SQL Server. Anteriormente, cuando nosotros creábamos una base de datos, íbamos directo a la carpeta Databases, clic derecho, New Database, y asignábamos el nombre de la base de datos aquí en la parte superior. Voy a trabajar con un ejemplo, veterinaria, por ejemplo. Voy a colocar ahí veterinaria. Y en la parte inferior nosotros podemos indicar si nuestra base de datos podría contener más de los dos archivos obligatorios que éste exige. Es decir, yo te comentaba en el material educativo que para poder crear una base de datos en SQL Server necesitas como mínimo un archivo primario y necesitas como mínimo un registro de transacciones, también conocido como log, ¿no? Muy bien, entonces si nosotros queremos hacer que un archivo sea primario, simplemente tenemos que asignarle aquí, donde está la punta de la flecha de color rojo, el tipo rows data, como lo voy a ampliar dentro de un momento. Y si queremos que sea de tipo registro de transacciones, simplemente colocamos log. No tenemos que escribirlo, solamente tenemos que seleccionarlo de la lista desplegable que ahí aparece. Y que ahora te lo voy a mostrar. Me refiero a esto, ¿no? Amplío el ancho. Entonces, aquí yo tengo rows data. No me permite cambiar el tipo porque como mínimo debo tener un primario, como mínimo. Entonces eso ya está predefinido. Aquí con el log sucede igual. Como mínimo también necesito un archivo de tipo registro de transacciones. Si quiero agregar más archivos, 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ahí sí me va a permitir cambiar. ¿Ok? La consigna es la siguiente. Miren, este nombre es aleatorio, o bueno, es el nombre de la base de datos que estamos asignando, pero el nombre que nosotros colocamos aquí no necesariamente tiene que tener relación con el nombre que coloco al contenedor de base de datos. Es decir, la base de datos se va a llamar veterinaria, pero yo podría asignarle por aquí otro tipo de nombre. Por ejemplo, datos principales. Aquí le puedo colocar registro, vamos a ponerle un poco abreviado, reg transacciones 1, por ejemplo. Y voy a copiar eso porque lo voy a reutilizar. A ver, este ya por defecto viene a ser el archivo primario. Recordemos que el archivo primario contiene información sobre el arranque de la base de datos y también contiene las direcciones a los demás archivos, que aquí en la ventanita se ven en la parte inferior. ¿Ok? Me refiero a esto, ¿no? Este archivo primario tiene las direcciones de los demás que están en la parte inferior, ¿no? De todos los archivos que yo voy a poner aquí. ¿Ok? Por otro lado, el registro de transacciones, el que tiene el tipo log, ¿ok?, permite guardar todas las acciones que se han hecho dentro de la base de datos. Es como si fuera una bitácora. Y este archivo nos ayuda muchas veces para poder recuperar desastres, en caso de que la base de datos haya sufrido algún desperfecto o algún tipo de pérdida. Ahora, estos dos archivos los debo tener como mínimo, un primario y un registro de transacciones. Aquí voy a colocar, por ejemplo, secundario, o le voy a colocar datos secundarios 1, ¿no? Cuando yo vea un segundo rows data, ya automáticamente viene a ser un archivo secundario, un archivo NDF, ¿ok? El primario viene a ser el primer rows data que tengo. Ese ya viene a ser el primario. Este sería el primario. Los demás ya vendrían a ser automáticamente secundarios, ¿ok? Entonces voy a colocar aquí secundarios 1, secundarios 2, secundarios 3 y 4. Aquí le voy a cambiar para que se vea más ordenado. 3, 4 y aquí 5. Voy a agregar un archivo más, pero ya no va a ser secundario, sino en este caso va a ser un registro de transacciones, reg transacciones 2. Y acá tengo que cambiarle, no indicarle que es un log. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo un primario, un registro de transacciones, ¿ok?, 4 secundarios y otro registro de transacciones. ¿Ok? Recordemos que los archivos secundarios, los que tienen la extensión NDF, sirven para poder almacenar datos y también se utiliza para poder desplegar la base de datos en múltiples discos duros.
ya que como te indiqué anteriormente, esto hace que la consulta o las consultas que se hagan a la base de datos sean más rápidas, sean más eficientes, porque voy a tener varios discos duros para poder atender los requisitos de la base de datos. Muy bien, el resto de opciones lo voy a dejar por el momento así, pero eso sí voy a fijarme aquí el path, ¿no? El path o la ruta se está creando dentro de esta ruta, que se puede cambiar, pero por el momento lo voy a dejar así y luego lo voy a ubicar en el disco duro. Le voy a dar clic al botón OK. Luego de unos instantes debería de crear la base de datos, ¿no? Tengo aquí la base de datos veterinaria, pero más allá de ver su contenido, lo que necesito ahora es ver dónde se han creado los archivos y qué icono y qué extensión tienen. Vamos a ver. Voy a entrar aquí al explorador de Windows. Voy a ir a C. Dentro de C voy a ir a archivos de programa. Aquí voy a ingresar a Microsoft SQL Server y ahí voy a entrar a SQL Server Express, ¿no? Aquí en la parte final. MS SQL y aquí dentro de la carpeta Data, ahí debería de estar mi base de datos. Me pide un permiso, le doy continuar y luego de un ratito debería de abrir la carpeta junto con los archivos de todas las bases de datos que tenemos. Observen, miren. Aquí tengo lo que yo he creado, ¿no? Ahí tengo. ¿Ok? Tiene un tamaño de 8 megas al inicio, ¿no? Tiene un tamaño de 8 megas. ¿Ok? Entonces, más abajo debería de estar los dos registros de transacciones que hemos hecho. Ahí está, ¿no? Dos registros de transacciones. Y de esa manera nosotros sabemos dónde se ubican los datos dentro del disco duro. O dónde se ubican los archivos de datos que se encuentran dentro del disco duro. A ver, si nosotros queremos ver la extensión, también lo podemos habilitar. Estoy aquí con Windows 10, a ver, debe haber una opción por aquí que dice extensiones de nombre de archivo. Habilito el check y ahí vamos a ver, ¿ve? Miren, el primer Rows Data que hemos creado tiene la extensión MDF. Los demás automáticamente se transforman en NDF, es decir, archivos secundarios. Y en la parte inferior debemos de tener el registro de transacciones 1 y 2 que hemos creado utilizando la extensión LDF. Muy bien. Con esto hemos aprendido un poco más sobre los archivos que componen una base de datos en Microsoft SQL Server. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.